Buenos días. Universidad Levet agradece su asistencia a esta sesión webinar. El día de hoy nos acompaña el doctor Fernando Gómez Peña. El doctor Gómez es cardiólogo intervencionista destacado en el Hospital Ángeles Lomas, en el Centro Médico Siglo XXI Hospital de Cardiología y en el Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela en España. Hoy nos presenta el tema insuficiencia mitral secundaria manejo. Las indicaciones para los asistentes son las siguientes. En la parte superior de su pantalla encontrarán unos iconos. Uno de ellos es un signo de interrogación. Si durante la ponencia tuvieran alguna duda, pueden agregarlas dando clic en el icono mencionado. Al finalizar la ponencia se hará respuesta a cada una de ellas. Sean bienvenidos. A continuación, cedo los micrófonos al doctor Fernando Gómez. Hola, ¿qué tal? Buenos días, soy Fernando Gómez Peña. Bienvenidos a todos, gracias por estar aquí, gracias por la participación. Quiero agradecer al doctor Jesús Rebón por la invitación y a Levet Universidad por la oportunidad de ofrecernos esta plataforma. Voy a abordar un tema importante que es la insuficiencia mitral en 2021, presente y futuro, y tratamiento percutáneo. ¿A quién vamos a tratar percutáneamente y cuándo es el mejor momento de hacerlo? Estos son mis conflictos de interés. Y vamos a abordar estos temas durante la plática: la prevalencia y aspectos anatómicos de la válvula mitral que hay en las guías de práctica clínica, cómo estamos en la reparación de la válvula mitral transcatéter borde a borde, MitraClip, Pascal, un poco del debate y la controversia que hubo con los estudios Mitra-FR y COAP, que hay de otros dispositivos de reparación percutánea en insuficiencia mitral secundaria, y también algo de qué hay en la insuficiencia mitral primaria, que esto no estaba antes. ¿Qué hay de otros dispositivos de reemplazo valvular mitral propiamente y cómo se pueden complementar estas técnicas en el futuro? Bueno, la prevalencia de la insuficiencia mitral sabemos que globalmente es la valvulopatía más importante, es la más frecuente. También en un registro reciente, aquí en la tabla 2, en una población latinoamericana en Estados Unidos, se encontró que la insuficiencia mitral es por mucho la valvulopatía más frecuente, seguida de la insuficiencia tricuspidea severa. Todos sabemos de la morbimortalidad que implica la insuficiencia mitral secundaria, por lo cual es importante abordar este tema. Todo depende de los aspectos anatómicos de la válvula mitral. Sabemos que son sumamente relevantes para entender la complejidad del tratamiento tanto quirúrgico como percutáneo. El aparato valvular mitral pues, se compone de un anillo mitral, dos valvas, una anterior y una posterior, cuerdas tendinosas que son estructuras filiformes de tejido conectivo fibroso que se originan de dos músculos papilares, un posteromedial y un anterolateral, que al mismo tiempo se originan del propio músculo del ventrículo izquierdo de la pared posterior. También se ha propuesto que la aurícula izquierda forme parte del aparato valvular mitral por las implicaciones que tiene cuando tiene alguna dilatación o alteración en su estructura. Aquí vemos los músculos papilares, como son estructuras sólidas que están fijas en la pared del ventrículo izquierdo y que originan estas cuerdas tendinosas. Sabemos que hay cuerdas tendinosas de primero, segundo y tercer orden, y que cualquier alteración, tanto en músculos papilares como en cuerdas tendinosas, pueden ocasionar alteraciones en la funcionalidad de la válvula. Para añadir más complejidad, el anillo valvular mitral no es un anillo parecido al de la válvula aórtica, que es simétrico y plano. Este es un anillo con forma elíptica, que además tiene una conformación de silla de montar, que se ha comparado también con otras estructuras conocidas, y que para hacerlo todavía más complejo, tiene alteraciones, o más bien es una válvula, un anillo dinámico durante el ciclo cardíaco, ya que en la sístole también modifica su aplanamiento con cada latido. La insuficiencia mitral secundaria ocurre generalmente por la alteración en la geometría del ventrículo izquierdo o aurícula izquierda, asociada con diferentes grados de dilatación y distorsión del anillo valvular. Esto en el contexto de enfermedades propias del ventrículo izquierdo, la más común, la cardiopatía isquémica, pero también otras formas dilatadas de
del ventrículo izquierdo, alteran el anillo. En fibrilación auricular crónica, también con la dilatación de la aurícula izquierda, favorece la dilatación del anillo valvular mitral. Tres mecanismos fisiopatológicos principales. Aquí vemos en esta imagen cómo hay un balance entre las fuerzas de cierre y las fuerzas de anclaje, de tensión o de tethering, y pues que conllevan a una adecuada función de la válvula mitral. Entonces, como principal mecanismo de disfunción está el incremento de las fuerzas de tethering por incremento de la esfericidad o de la dilatación del ventrículo izquierdo, también al tener alteraciones de discinesia o segmentarias del ventrículo izquierdo en el caso de la cardiopatía isquémica, modifican o desplazan los músculos papilares y esto origina que las cuerdas tendinosas ejerzan más tensión en las valvas, haciendo que tengamos un flujo de regurgitación mitral. Al mismo tiempo, las fuerzas de cierre se ven disminuidas por disfunción ventricular izquierda sobre todo, disincronía del ventrículo izquierdo e incremento de la presión de la aurícula izquierda. Y tres, pues todo esto lleva a una alteración y engrosamiento de las propias valvas. Se han propuesto, además de las clasificaciones de Carpentier que conocemos bien, estos fenotipos de insuficiencia mitral secundaria. Vemos en el esquema A, en la disfunción global del ventrículo izquierdo, tendremos una dilatación global, digamos, simétrica, que originará predominantemente un jet de insuficiencia mitral central. En el caso de la insuficiencia mitral por isquemia, el jet será lateral debido a que el desplazamiento del músculo papilar será en una sola dirección y la tensión de las cuerdas tendinosas pues, también originará que una sola valva tenga más tensión que la otra con un jet lateral predominantemente. Aquí el ejemplo que ponía de la fibrilación auricular crónica que origina dilatación de la aurícula izquierda y con el consiguiente incremento del diámetro del anillo valvular mitral. Esto se ve muy importante con un jet también predominantemente central. Y el tratamiento de la insuficiencia valvular mitral tiene su pilar aquí, en el tratamiento farmacológico. Esto es lo más importante, llegar a un tratamiento farmacológico óptimo, o tratamiento médico óptimo, o tratamiento guiado o dirigido por guías de práctica clínica, donde se tienen que reunir mecanismos de acción de diferentes medicamentos. Se necesitan inhibidores del enzima convertidora de angiotensina, antagonistas de receptores de angiotensina 2, ahora los relativamente nuevos inhibidores de los receptores de angiotensina y de sacubitrilo, los famosos ARNI, que pues, han demostrado que en pacientes, en estudios que se hicieron específicamente en pacientes con insuficiencia mitral severa, el estudio PRIME, hay mejoría en la morbimortalidad de estos pacientes. También se tienen que añadir betabloqueadores, antagonistas de mineralocorticoides y también diuréticos de ASA, sobre todo para los síntomas. Y lo importante en este tratamiento farmacológico es que se tiene que ir escalando y conseguir una dosis máxima tolerada. Esto es prácticamente lo más importante. También la terapia de resincronización sí aplica, esto es en casos donde haya fracción de expulsión reducida, dilatación, QRS, sobre todo la duración mayor de 150 milisegundos, que sabemos que son los pacientes que más se benefician. Y el beneficio de esta terapia se deriva en lograr una contracción del ventrículo izquierdo que sea sincrónica y efectiva, con lo que se optimiza el volumen del ventrículo izquierdo y la fracción de expulsión. De esta manera también se restauran las fuerzas de cierre y disminuyen las fuerzas de tethering, así que los segmentos portadores de los músculos papilares también logran una contracción sincrónica en su punto máximo, que favorece también que el anillo mitral se haga más pequeño y tenga buenos resultados. Y las guías de práctica clínica tenemos las más importantes, que son la americana, con una actualización del 2020, y la europea, que todavía tenemos la del 2017. Empecemos por la del 2020, que menciona en el caso de insuficiencia mitral primaria
un apartado pequeño donde le da una indicación 2A con nivel de evidencia B para pacientes severamente sintomáticos con anatomía favorable y que el riesgo de operar sea prohibitivo. Esto tuvo una escalada en el nivel, en la indicación del 2014 para el 2020 de 2B a 2A. En el caso de la insuficiencia mitral secundaria, pues bueno, ya tenemos que los pacientes que se van a beneficiar son aquellos que no requieran revascularización quirúrgica, que tengan FEBI menor del 50%, que persistan con síntomas a pesar del tratamiento médico óptimo y que tengan una anatomía mitral favorable con, si es posible, estos parámetros idealmente de fracción de expulsión entre 20 y 50%, un diámetro sistólico menor del 70% y la presión arterial sistólica pulmonar por ecocardiografía menor del 70%. Esto también con una indicación 2A. Es importante recalcar que todas estas especificaciones, lo vamos a ver, tienen relación con toda la información que obtuvimos de los estudios COAPT y MITRA-FR. En las guías del 2017, pues bueno, para la insuficiencia mitral primaria, también se indica la reparación borde a borde con indicación 2B, nivel de evidencia C, en pacientes sintomáticos con insuficiencia mitral severa que tengan alto riesgo quirúrgico y que presenten anatomía favorable. Y por supuesto, si es factible realizar la técnica. En insuficiencia mitral secundaria o funcional, también indicación 2B con nivel de evidencia C, si el riesgo quirúrgico no es bajo y la revascularización no está indicada y que tengan, por supuesto, síntomas además del tratamiento médico óptimo. En este estudio bueno, un documento de posicionamiento en el que se involucran las diferentes asociaciones cardiológicas de la Sociedad Europea de Cardiología, se muestra esta imagen, un diagrama de Venn, donde en la figura central o en el círculo central indica que el tratamiento de la insuficiencia mitral secundaria debe ser multidisciplinario y pienso que también debería poner en ese centro la figura del Heart Team. El equipo cardiológico es de vital importancia para lograr un adecuado diagnóstico, selección de pacientes y de empujar un adecuado tratamiento y selección de técnicas tanto quirúrgicas como no invasivas. En el algoritmo de la derecha, pues bueno, reforzamos que los pacientes que no requieran revascularización quirúrgica, que se presenten con síntomas, además o encima de un tratamiento médico óptimo, y que no tengan, esto es importante, que no tengan una disfunción ventricular tanto derecha como izquierda significativas o severas, pueden ser candidatos para el tratamiento con MitraClip, con reparación borde a borde. Este es un esquema donde aparece el aparato valvular mitral y todos aquellos dispositivos que se encuentran en desarrollo y algunos otros que ya son una realidad para el tratamiento individualizado de la insuficiencia mitral primaria y secundaria. El año 2018 fue un parteaguas en el contexto del tratamiento intervencionista de la insuficiencia mitral secundaria, porque después de la publicación de las guías en 2017 salen estos dos estudios que comparten reflectores porque son los dos primeros estudios con diseño riguroso en comparar el tratamiento percutáneo de la reparación de la válvula mitral contra tratamiento médico óptimo. Y rápidamente, porque conocemos todos los resultados de estos estudios, en el MITRA-FR se reclutaron 304 pacientes de 37 estudios de Francia con insuficiencia mitral secundaria severa y estos criterios ecocardiográficos de volumen regurgitante de más de 30 y un orificio regurgitante efectivo de más de 20 milímetros cuadrados. Esto vamos a ver que es de vital importancia para los resultados en comparación con COAPT. Al final, los resultados del estudio de MITRA-FR no fueron significativos para reducir mortalidad o rehospitalización por insuficiencia cardíaca. Además, como comentan los autores, hay una ausencia de datos para el seguimiento
que no permite, que originan sesgos y no permiten un análisis estadístico adecuado del seguimiento. En contraste, el estudio COAP, con 610 pacientes de 68 centros de Estados Unidos y Canadá con insuficiencia funcional, mitral funcional severa, también se aleatorizaron a Mitraclip frente a tratamiento médico óptimo, y aquí sí se observó una reducción significativa de las hospitalizaciones en el grupo de intervención, así como una reducción en la mortalidad y el combinado de muerte y rehospitalización, con tasa de supervivencia libre de complicaciones del 96.6%, y también este número que resalta mucho, un número necesario a tratar para salvar una vida en 24 meses de 5.9. Hubo una clara mejoría en la calidad de vida y el test de los 6 minutos, y también se demostró la durabilidad de la reducción de la insuficiencia mitral a 12 y a 24 meses. A finales del 2019 se publicaron resultados, 2 años de Mitra-FR, que concuerdan con los resultados a un año, aunque destaca que, como se puede ver en la primera gráfica, en un análisis de 12 a 24 meses existe una reducción, aunque no significativa, en la mortalidad por todas las causas y de la hospitalización por insuficiencia cardíaca en el grupo intervencionista. También a finales del 2019 se publicaron los datos a 3 años del estudio COAPT, permitiéndonos ver el crossover de los datos de los pacientes y ver cómo a partir de los 24 meses las curvas de hospitalización por insuficiencia cardíaca siguen separándose, y que también se muestra un beneficio mantenido de la reparación mitral en cuanto a mortalidad por todas las causas, y con un porcentaje de complicaciones derivadas del procedimiento pues, muy pequeñas. Después de conocer los resultados de estos estudios, pues, se publicaron muchos análisis buscando una explicación de estos resultados contrapuestos. Y pues, se ve que las diferencias fundamentales radican básicamente en la selección de los pacientes. Vemos que en el estudio Mitra-FR los pacientes tenían volúmenes ventriculares más altos, que reflejaban una fase de la enfermedad más avanzada. Además, pues la mitad de los pacientes tenían un orificio regurgitante efectivo entre 20 y 30, mientras que los del COAP, hasta un 87% tenían un orificio regurgitante efectivo mayor de 30 milímetros cuadrados, lo que implicaba que tenían una insuficiencia mitral mayor con diámetros ventriculares menores. En el estudio COAP se prestó especial atención en esta selección de los candidatos y se excluyeron pacientes que tuvieran factores de mal pronóstico como hipertensión pulmonar grave no reversible, disfunción moderada o severa del ventrículo derecho, insuficiencia cardíaca en estadio D e inestabilidad hemodinámica. Los pacientes, en contraste, los pacientes de Mitra-FR, pues bueno, incluso en alguno de los criterios de inclusión tenían que haber estado hospitalizados por insuficiencia cardíaca en el último año, lo que habla de quizá enfermedad cardíaca más evolucionada. Otro punto muy importante que está aquí en el centro de la diapositiva es el tratamiento médico óptimo, como lo había comentado ya. En el estudio Mitra-FR no se requería una dosis máxima tolerada basada en un comité de ajuste de medicamentos, sino que cada médico tratante podía ajustar a su criterio el tratamiento, a diferencia de lo que sucedió en el estudio COAP, donde había un comité de elegibilidad que incluía especialistas en insuficiencia cardíaca, que controlaba que cada paciente estuviera tratado con los fármacos adecuados y a la dosis máxima tolerada antes de la aleatorización. También en los resultados propios del procedimiento hubo algunas diferencias. En el estudio Mitra-FR el número de complicaciones fue algo mayor que en COAP, y el porcentaje de éxito del procedimiento al año fue menor en el estudio francés, representado por una insuficiencia mitral residual mayor del 17% frente a 5% en el COAP. Muchos estudios se publicaron el año siguiente, en el 2019-2020, intentando explicar las diferencias del estudio. Rescatamos algunos de los más interesantes, como este análisis dirigido por Paul Rayburn de la Universidad de Baylor, que promueve la teoría de la proporcionalidad
de la insuficiencia mitral funcional, es decir, que una insuficiencia mitral desproporcionadamente severa para la dilatación tan escasa del ventrículo izquierdo. Esto es, que predomina la insuficiencia severa, la insuficiencia mitral sobre la dilatación del ventrículo izquierdo. Aquí se grafica en esta figura como en la columna de la izquierda está el orificio regurgitante efectivo, es decir, más severidad de la insuficiencia mitral, y en la parte, en la base, se encuentra la dilatación del ventrículo izquierdo. Aquí se ubican los pacientes del estudio COAPT con más insuficiencia mitral y menos dilatación o menos volumen telediastólico del ventrículo izquierdo. En cambio, los pacientes de Mitra FR se encuentran aquí con una insuficiencia mitral proporcionada, severa, y es proporcionada a la dilatación importante del ventrículo izquierdo. Con estos parámetros de orificio regurgitante efectivo, volumen regurgitante y fracción regurgitante, así como la dilatación del ventrículo izquierdo, pues bueno, se han intentado buscar conceptos que unifiquen los criterios de búsqueda o de tratamiento de selección de estos pacientes, por lo que se propuso esta clasificación en bajo, intermedio y alto riesgo. Sin embargo, cuando los autores del estudio Mitra FR intentaron aplicar estos parámetros o estos criterios de selección a sus pacientes, pues encontraron una cantidad muy limitada de pacientes con estas características COAPT-like entre sus subgrupos, por lo cual no tuvieron oportunidad de tener algún resultado estadístico significativo. Y pues, se concluye que un solo parámetro de la gravedad de la insuficiencia mitral, comparándola con la dilatación del ventrículo izquierdo, no es suficiente para demostrar el grado de evolución de la enfermedad, porque hay muchos pacientes que también tienen otras comorbilidades como disfunción del ventrículo derecho, insuficiencia tricuspidea severa e hipertensión arterial pulmonar. Otro de los estudios relevantes publicado el año pasado es este subestudio del COAPT, donde se buscaban las características de los pacientes superrespondedores, que son definidos como aquellos pacientes que no se hospitalizan en 12 meses y que tienen una mejoría importante de 20 puntos o más en el cuestionario de calidad de vida de Kansas. En el caso del COAPT, una de cada 5 pacientes en este estudio cumplía con estos requisitos. Y se observó que los pacientes superrespondedores, pues bueno, se asociaban a niveles más bajos de creatinina sérica, que podrían traducir fases más precoces de la enfermedad. Tenían peor puntuación en los test de calidad de vida, lo que implica un mayor margen de mejora en este sentido. Tuvieron un implante de MitraClip con mejor resultado y menor grado de insuficiencia mitral residual. Sin embargo, pues estos resultados también plantean problemas adicionales y se cuestiona incluso si ser un superrespondedor realmente se traduce en resultados significativos a largo plazo y si los cambios de los diámetros de ventrículo izquierdo y derecho también realmente representan un beneficio a largo plazo. A su vez, se demostró también en una publicación reciente que la mejoría de los pacientes en el corto plazo pues, se asocia con menor riesgo de hospitalización y muerte a largo plazo, reforzando la utilidad de los valores de los cuestionarios de calidad de vida. Los pacientes que tenían un mayor margen de mejora en calidad de vida pues tenían un mejor pronóstico en cuanto a muerte y hospitalización. También estudios que demostraron, este es un estudio español, que demostró que a menor tasa de lesión renal aguda derivada del procedimiento, como era de esperarse, pues bueno, tenían un mejor pronóstico. Para resumir, en este contexto de insuficiencia mitral funcional y la reparación borde a borde, aquí se concentra la mayor parte de la evidencia. Estos datos que pongo aquí, que son a quién y cuándo, pues hablan del paciente promedio, que parecería una receta de cocina, pero sabemos que la realidad es distinta y un subanálisis del estudio COAPT también indica que mientras la insuficiencia mitral sea relevante con un orificio
regurgitante efectivo mayor de 30 milímetros de mercurio, la mayoría de las veces se obtiene beneficio. Entonces, por eso digo que lo más importante es enfocarnos en la mejoría de la calidad de vida y capacidad funcional que queremos para los pacientes, pero lo más importante, individualizar cada caso, porque sabemos que aunque quizá haya un poco más de dilatación del ventrículo izquierdo, siempre y cuando no haya factores de mal pronóstico como los que habíamos mencionado de hipertensión pulmonar severa y disfunción severa del ventrículo derecho e izquierdo, pues bueno, esto puede tener resultados, si no tanto para mejorar morbimortalidad, sí para paliar alguno de los síntomas. En cuanto a la insuficiencia mitral primaria, en el 2020 se publicó este estudio Global Expand, que es el primer registro donde se detallan con datos ecocardiográficos de Core Lab y eventos clínicos adjudicados. Se prueba por primera vez que estos dispositivos nuevos, el NTR y el XTR, que son MitraClips con un poquito más de grosor, que pueden abarcar anatomías más complejas en el caso de insuficiencia mitral primaria. Y los resultados, tanto en seguridad como eficacia, pues han sido esperanzadores. Entonces, esto puede ser que lo sigamos viendo en el futuro. También, pues bueno, en el terreno de las promesas está este estudio, el ensayo clínico, el MITRA-HR, que es el primer ensayo clínico contemporáneo con insuficiencia mitral primaria que va a comparar la seguridad y eficacia del MitraClip contra cirugía en pacientes de alto y muy alto riesgo quirúrgico. Otros dispositivos de reparación borde a borde, pues bueno, es el Pascal, que ya ha tenido con este estudio CLASP, demostró tasas de sobrevida y de libre de hospitalización bastante importantes y esperanzadoras. Ahora con este CLASP 2D, 2F se comparará MitraClip directamente con Pascal y veremos los resultados que seguramente serán muy interesantes. Ahora, la reparación valvular mitral transcatéter por anuloplastía indirecta con este dispositivo tipo carrillón que va en el, como ven aquí, en el seno coronario y que ha demostrado reducción del área de la válvula mitral y mejoría en el volumen telediastólico y en la clase funcional. También hay en marcha estudios en este sentido que se compararán con tratamiento farmacológico. Aquí la anuloplastía directa con Cardioband, que este es quizá una técnica más compleja y laboriosa, se anclan con puntos múltiples en el anillo mitral y se encuentra también en fase de estudio el ACTIVE contra tratamiento médico en pacientes COAPT-like. La reparación con neocuerdas también ha demostrado en diferentes registros ser efectiva y segura, sobre todo en contextos anatómicos concretos, cuando la lesión se presenta sobre todo en los segmentos posteriores, en la valva posterior, y con redundancia moderada de las valvas y un ancho de flail más significativo. Y esta puede ser una técnica complementaria que tenga muy buenos resultados. Aquí, como vemos, y hablo otra vez de la complejidad de la anatomía, en pacientes con riesgo prohibitivo, aquí vemos, por ejemplo, en el primer cuadro, un paciente como puente a trasplante, empezamos a ver técnicas complementarias, aquí reparación borde a borde con anuloplastía mitral, que, pues bueno, en esta ocasión es como puente a un trasplante, pero bueno, quizá habrá después otras combinaciones de técnicas como anuloplastía y reparación de neocuerdas e incluso otras técnicas con reemplazo valvular mitral que serán interesantes de ver en el futuro. Y en cuanto a esto, al recambio valvular mitral transcatéter, pues bueno, quizá es el terreno más inestable en el que estamos y el más prometedor. Estas son las características que debería tener una válvula ideal, que no tuviera leaks, que tuviera un anclaje robusto, que no obstruya el tracto de salida del ventrículo izquierdo y que sea durable hemodinámicamente. Quizá yo añadiría aquí el tema de la trombosis, que fuera menos propensa a trombosis.
Y pues bueno, el mensaje aquí es que la talla única no existe. Aquí vemos la cantidad de válvulas que se han diseñado. Bueno, se dice que cuando existen muchas formas de hacer una cosa, quiere decir que no hay una forma 100% efectiva de hacerla. Y ha sido un camino complicado para conseguir buenos resultados. Aquí lo refleja este metaanálisis de David Deval y del doctor Rodés, que es uno de los más completos. Y ofrece lecciones importantes, sobre todo que los pacientes que se consideran con alto riesgo o riesgo prohibitivo revelaron anatomías más complejas de lo que se creía y que han generado o ocasionado índices de fracaso realmente alto que tampoco se esperaban. Lo primero era conseguir un anclaje que permitiera la estabilidad de las válvulas sin tener suturas, que eso era complicado por el tipo de anatomía que tenemos. Y el otro reto importante es evitar la obstrucción en el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Otro problema que se tiene es el de los medios por donde podemos llegar a implantar estas válvulas. Los primeros intentos eran por vía transapical y ahora pues ha habido otros métodos transdentales que han mejorado bastante y que también son bastante prometedores. En cuanto al pronóstico de estos pacientes, la media de mortalidad por cualquier causa, 30 días, que se describió en este metaanálisis es de alrededor del 13.6% y un 4.6% en este índice de mortalidad perioperatoria se debe principalmente a un implante fallido, que en la mayoría de las ocasiones termina en una reconversión a cirugía de corazón abierto. Y como mencionaba, los puntos de acceso, que también se correlacionan con algunas muertes descritas en este metaanálisis, rupturas miocárdicas y, pues bueno, también están aquellos pacientes que fallecieron después del implante por otras causas. Esta válvula Tendyne, que es una de las válvulas que más implantes ha tenido, y aunque faltan todavía más estudios a largo plazo, se publicaron un número significativo de pacientes sin casos de degeneración, sin nuevas fugas periprotésicas y que tampoco se dislocó la válvula. Con base en estos resultados, durante el 2020, el primer modelo de prótesis mitral transcatéter de implante transapical obtuvo la aprobación de la Agencia Europea Regulatoria para la utilización en pacientes también con riesgo quirúrgico prohibitivo, pero con una tasa de éxito elevada y con una reducción de insuficiencia mitral que es perdurable. Sin embargo, pues hacen falta, como digo, estudios de largo plazo para evaluar todos estos parámetros y se requiere un seguimiento clínico y ecocardiográfico más sistemático de los pacientes que se tratan con prótesis valvular percutánea para saber cuánto va a durar esta válvula en el futuro. No se ha escrito todavía un documento en cuanto a la trombosis de estas válvulas. Sin embargo, ya hay algunos documentos que comparan la microtrombosis que se ha presentado en los implantes percutáneos de válvula aórtica, en la TAVI, que se asocian en algunas ocasiones con eventos cerebrales isquémicos. Y, pues bueno, también en estas válvulas se ha visto que se generan también estos microtrombos. Máxime que los pacientes con insuficiencia mitral secundaria, muchos de ellos tienen además fibrilación auricular, que es un factor que obliga a una anticoagulación sostenida. Se ha planteado en algunos foros la utilización del cierre de la orejuela izquierda en FA, en este caso sería un FA valvular, pero pues bueno, es importante conocer esto porque el implante de válvula mitral podría llevar o podría requerir una anticoagulación más prolongada, con lo que, pues, bueno, tendríamos que también tener en cuenta que quizá seleccionar a todos los pacientes que se puedan para reparación borde a borde o de anillo o neocuerdas antes de pensar en un reemplazo valvular transcatéter. Hay otros dispositivos también con amplia experiencia. Aquí el estudio Apolo también
nos dará información. Y pues bueno, a manera de resumen en cuanto al implante de válvulas mitrales percutáneas, hay que evitar a toda costa las complicaciones derivadas del acceso. El reto será encontrar estos sistemas que nos permitan ingresar por vía transeptal, que sean seguros y eficaces. Los nuevos sistemas transeptales ya han resuelto algunas de las limitaciones que tenían los otros dispositivos por acceso transapical. Sin embargo, pues todavía hay un reto importante que nos dice que estas válvulas serán para una población muy concreta. Finalmente, a modo de resumen, en este esquema intento dar una visión general de cuál podría ser la combinación de todos los dispositivos, partiendo, por supuesto, de la insuficiencia mitral grave y de tener un heart team de apoyo. Los pacientes con alto riesgo quirúrgico, siempre y cuando no necesiten revascularización, serán candidatos a reparación borde a borde. Aquí en el lado izquierdo, los pacientes con insuficiencia mitral primaria, siempre y cuando tengan anatomía favorable, sean de alto riesgo o riesgo prohibitivo. En cuanto a la insuficiencia mitral funcional, bueno, con FEBI reducida, menor del 50%, otra vez que no requiera revascularización quirúrgica concomitante, el tratamiento de reparación percutánea será siempre de elección cuando predomina el tethering. También la anuloplastía cuando haya importante dilatación del anillo y en casos muy seleccionados, como digo, el tratamiento por reemplazo valvular transcatéter. Y en conclusión, simplemente para acabar con una reflexión y dejando de lado todos los retos técnicos, el principal reto al que nos vamos a enfrentar es la complejidad de la válvula mitral, que nos lleva a soluciones percutáneas que, como dije, hay muchas intentando abarcar el mayor número de casos posibles. Esta frase de la talla única no existe, aplica perfectamente para estos pacientes. Y me quedo con esto que es lo más importante de la plática, que es la selección adecuada de los pacientes para conseguir un adecuado resultado. Hay que buscar un mayor beneficio para los pacientes, una técnica adecuada, evitar dañado y sobre todo evitar futilidad, que al ser un boom en las técnicas percutáneas, quizá a veces podemos pecar de intentar ayudar a pacientes que ya no se beneficiarían de estos tratamientos. Muchísimas gracias, quiero agradecer a todos por la atención y estoy abierto a preguntas, por favor. Bueno, si no hay preguntas, quiero agradecer a todos por el foro y por la participación y nos veremos en la siguiente. Muchas gracias, doctor, por su participación en esta charla. A nombre de Universidad Levet damos todo nuestro reconocimiento y le damos una felicitación. A todos nuestros asistentes igual agradecemos el haberse conectado y los invitamos a que estén pendientes de las próximas sesiones. Hasta la próxima.